Compañeras diputadas y diputados, no comparto los conceptos que se han vertido en esta tribuna, porque actualmente nos encontramos en un proceso que pretende limpiar nuestras calles de las garras de la delincuencia. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Y en esta ruta, efectivamente, y de manera lamentable, hemos sufrido y varias personas civiles lamentablemente han fallecido en este proceso, lo cual desde luego que nos causa una profunda consternación, y secundamos desde luego y aprobamos ese minuto de silencio que fue solicitado, porque también nos duele. En Nuevo León también lo hemos vivido y hemos sufrido esas pérdidas de civiles, lamentablemente, en este proceso en contra de la delincuencia. Pero también pregunto, ¿cuántos civiles más, cuántos civiles también han sido víctimas de la delincuencia y no sabemos ni siquiera sus nombres? Y no sabemos sus nombres porque se encuentran desaparecidos, porque sus familiares tienen un temor tremendo y prefieren mantenerse en el anonimato. No conocemos siquiera quiénes son por ese temor profundo a la delincuencia y quiénes son el principal problema de la inseguridad que vivimos en México. No debemos de perderlo de vista. Para Acción Nacional, antes de hacer señalamientos o conclusiones sobre los retenes militares, debemos tener siempre presente el beneficio de la sociedad y actuar con responsabilidad. Los estados de la República, incluido Nuevo León, han estado bajo el fuego y la amenaza de los grupos de la delincuencia, que han lanzado una ruda ofensiva en contra de las fuerzas del orden de todos los ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipales. Ofensiva de estos criminales que también ha sido enfocada a la misma sociedad mexicana. La creciente actividad delictiva nos obliga a todos, con responsabilidad, a hacer un alto de reflexión, porque la actividad delictiva ya no se limita a las actividades ilícitas que todos conocemos, sino que también se ensayan estrategias muy claras para desacreditar a las autoridades, a los elementos del Ejército y de la Marina y a las propias policías de los estados y de los municipios. Es una estrategia que está siguiendo la delincuencia y no podemos caer en ese juego. En ese contexto es en el cual debemos visualizar los hechos y no lanzar condenas a priori, cuando sabemos que los únicos elementos que han sido entrenados para matar sistemáticamente son los sicarios de los cárteles de la delincuencia, en tanto las fuerzas del orden, con preparación y disciplina, están enfocadas a la protección y salvaguarda de la sociedad. Esa es la clara diferencia que existe entre la delincuencia y las autoridades. Compañeros diputados, no es posible que sigamos viendo como un problema la presencia de las fuerzas del orden en los diversos estados de la República. Para nosotros es claro que la violencia no la ha ocasionado el Ejército ni la Marina. No nos confundamos, diputados. La violencia proviene de los grupos de la delincuencia, de los narcotraficantes, de los criminales, de los sicarios. Los verdaderos enemigos de México y de los mexicanos son quienes han atentado en contra de las personas y de la sociedad civil, en contra de nuestras familias. Son los secuestradores y los asesinos, no las fuerzas del orden. No debemos de confundirnos. No vamos a permitir que se pretenda dividir a la sociedad mexicana. No aceptamos los discursos de quienes pretenden separar a la sociedad mexicana de las fuerzas del orden que la protegen. Nos preocupa y nos debe ocupar también el nivel de violencia emprendido por las bandas del crimen organizado. En Acción Nacional sostenemos que el apego irrestricto a la ley
y a los procedimientos policíacos y de seguridad, desde luego que resultan fundamentales para el Estado de Derecho, ya que con ellos se da la certeza de que la ley y los procedimientos serán aplicados como se marca y desde luego salvaguardándose en todo momento los derechos humanos y la seguridad de la población, y solicitamos desde luego que se investigue y se sancione a quienes han incurrido en contra y que han violado los derechos humanos. Hoy todas las autoridades federales, estatales y municipales necesitan nuestro respaldo. Voy a terminar, diputado presidente. Hacemos un llamado a respaldar a las fuerzas del orden, pero también a esas autoridades les exigimos desde ahora resultados palpables y directos en beneficio de los mexicanos. A su vez, todas las fuerzas de seguridad del país debemos de sumar esfuerzos para que quien pierda esta batalla no sea la sociedad y su población, que quien pierda la batalla sea la delincuencia y que finalmente los mexicanos volvamos a vivir en paz y tranquilidad que la delincuencia nos arrebató. Porque nuestro verdadero enemigo, vuelvo a insistir, diputados, el enemigo de México y de todos los mexicanos es la delincuencia organizada, y los mexicanos debemos de apoyar a las autoridades y combatir a esa delincuencia en unidad nacional y nunca, diputados, nunca con divisiones. Con eso no vamos a ganar esta batalla. Es cuanto, diputado presidente.